los personajes que vamos a tener ya los tenemos claros. No sé si tenemos las fichas terminadas y limpias y bien acabadas, pero bueno, voy a dar de momento como que sí. Todo lo que haga falta terminar lo terminaremos después. Tenemos tiempo, pero ahora ya vamos a hacer la historia. Muy bien. Os he pedido más o menos 4 páginas de historia. Pero, ¿qué suele suceder si yo empiezo a poner las historias, las viñetas como me salen, luego estas me quedan muy pequeñas porque ya no me caben y cosas así? Que al final no estoy pensando bien en cómo voy a desarrollar la historia. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero normalmente para que nos pueda cuadrar, digamos, todo el desarrollo de una pequeña? Preparo, imaginaos que esto es una hoja, un folio paisado, y preparo las 4 hojas de cómic como un boceto, y aquí dejo espacio para poner en texto lo que me vaya a parecer importante que salga en las viñetas. Esa es una de las mejores maneras de prepararme para que luego la historia me vaya saliendo. Así pienso, ¿qué pasa en esta primera página? Pues tal escena. Esta otra segunda página pasa otra escena. Aquí tiene que haber quizás una pelea o un enfrentamiento con alguien y aquí se tiene que resolver y fin. O sea, tengo este espacio. Pues voy a intentar desarrollar la historia y ver cómo quiero hacer las viñetas. Aquí unas viñetas más, por ejemplo, más grandes, porque están atravesando un bosque y quiero dibujar bien todo lo que sale. Podemos hacer un continuará aquí también, claro que sí, para luego seguir. Pero la cosa es que voy a preparar bien todo el argumento de toda la historia de una sola vez en un solo dibujo. Y después ya, lógicamente, esto ya lo voy pasando a grande. Primera página, los personajes están hablando, luego van a otro sitio, segunda página, ya como vaya viendo, ¿vale? Pero es interesante que hagáis esto primero, igual que hacemos los bocetos pequeñitos de los personajes, hasta que les tenemos claros y luego los dibujamos bien. Es importante que hagamos este boceto, este storyboard que se llama, de lo que va a ser la historia. Si fuera a ser más larga, igualmente, vas de 4 en 4 páginas, por ejemplo, y vas colocando todo lo que quieres contar. Entonces, de momento, en estas 4 páginas que me tienes que entregar, es algo limitadito. Vamos a hacer una pequeña historia de uno de los personajes y vamos a sacar durante la historia a alguno de los otros. Pero no hace falta que intentes contarme como la historia principal en la que se enfrentan al malo, no sé qué. No hace falta, puede ser una cosita pequeña y más adelante ya veremos cómo darle una segunda historia que vaya pues presentarnos el malo o lo que sea. O puedes hacer que esta pequeña historia que hagamos al principio sea solo del malo. El malo en su castillo tramando hacer lo que va a hacer para conquistar las tierras de los gatos, por ejemplo. Y puedes hacer una pequeña historia muy divertida solo del malo. La gente no conoce todavía tus personajes. No le importa si es el malo, si es el bueno, o sea, nadie hay más importante ni tienes que verte obligada a contar las historias de la protagonista de momento. Podríamos hacer una pequeña sección que es una historia de este personaje que intenta hacer cualquier cosa para dominar el bosque de no sé qué y al final le sale mal y bueno, se frustra. Pues tenemos ahí 4 paginillas para hacer, por ejemplo. O mitad y mitad, una historia corta de un personaje y aquí vemos al malo en otra escena que está intentando hacer el mal ya acercándose un poco a juntarse con la historia de los buenos. Se pueden hacer mil cosas, pero sí que es bueno pensarlas primero, tomar notas, hacer apuntes y irlo desarrollando un poquito así, para que después veamos, una vez al pasado en grande, podemos decidir que algo que habíamos planeado aquí no cabe, pero lo paso a la segunda página, pero es igual, tenemos tiempo de recolocarlo y de recontarlo. Recursos, aunque esto ya para vosotros es muy fácil, pero recursos que teníamos para hacer cómic, vamos a ver. Vamos a recordar, ¿qué cosas tenemos para hacer una página de cómic? Aparte de las viñetas, por ejemplo, la viñeta es indispensable. Es bueno que las hagáis separadas unas de otras, no hagáis las viñetas así, pegadas, ¿vale? Con una sola línea, porque esto parece que no se puede leer bien. Siempre separo y que haya siempre un poquito de espacio entre las viñetas para que la sensación de lectura vaya mejor.
Otros elementos. ¿Qué hago para contar una historia? ¿Qué más elementos necesito? No sé. ¿Cómo que no sabes? Un bocadillo. Bocadillos. Bocadillos importante, bocadillos para que los personajes hablen y también cuadros de texto que pueden ir cuadrados y tal, en los que un narrador puede contarme cosas que no me da tiempo a ver aquí. Eso también es importante, sobre todo al principio de cada página es bueno que haya un narrador que diga como poco, al día siguiente, cosas así, para que podamos separar los tiempos de las escenas. Eso es. Qué elaborado lo has hecho. Bocadillos. El bocadillo también, el que es así, con globos, es bocadillo de pensamiento. Este bocadillo, el personaje, lo estamos leyendo, pero nadie más le está oyendo, solo está pensando. Este también es muy importante, es un buen recurso. Y luego, si hago así, este personaje está gritando. Incluso puedo hacer el grito tipo en mayúsculas y con forma. Es decir, ya las letras pueden ser, como decíamos, tipo lettering, hacer un tipo de letra chulo para que sea más exagerado. Como cuando hacemos otra cosa en el cómic. Hay otra cosa que hacemos para representar el sonido. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Las ondas. Las ondas de movimiento, las líneas cinéticas, importante, sí, pero no me estaba refiriendo a eso. Onomatopeyas. Eso es, las onomatopeyas. ¿Cómo se hacen las onomatopeyas? Por ejemplo, un gato no hace exactamente miau, pero los humanos, la palabra más cercana... Eso es, nos asemejamos a cómo nos suenan las cosas y entonces hacemos las onomatopeyas parecidas a cómo nos suenan. Una bomba no suena boom, pero es nuestra manera de entender lo más parecido a cómo suena. Entonces sabemos boom, pero los ingleses ponen catacrum, o sea, depende de cómo nos suenan las cosas. Como decías, muy bien dicho, el gato, en realidad el castellano es el más diferente de cómo suena en realidad. O sea, miau no hacen, o sea, miau con un no hacen. Hace una especie de mau, mau. Y entonces, por ejemplo, si lees un cómic americano o inglés, vas a ver que pone M-O-W, por ejemplo. Se parece más al sonido. Pero bueno, eso ya nos podemos incluso inventar, los japoneses hacen una cosa muy divertida, que es el verbo de lo que pasa, convertirlo en onomatopeya. Es decir, en vez de, si estoy aquí disparando con la pistola, en vez de ratatatata, ponen dispara. Y lo ponen como con un estilo de letra y tal, que parece una onomatopeya. Pero no ponen un sonido. Ponen el verbo de lo que sucede, de lo que pasa. Grita, dispara, se cae. Es muy divertido, a mí me parece muy divertido. Yo no lo suelo aplicar en mis cómics, pero hubo una época que sí que me daba mucho por hacerlo. Me parecía muy divertido hacer esas bobadas, porque para mí eran bobadas, pero ellos es su manera de entenderlo, su manera de expresarlo. Vale, luego lo que has dicho, cuando quiero expresar, por ejemplo, voy a hacer una bola para no complicarme, que una bola va rodando a toda velocidad, hago las líneas cinéticas. Unas pocas por aquí como de movimiento y estas, boom, todas lanzadas hacia la bola para que yo vea que está yendo de aquí a aquí. Vale. Respecto a la colocación de las viñetas, hay miles, eso ya lo tenéis que ir investigando vosotros. Pero una forma chula en la primera página siempre hay que procurar enseñar el paisaje donde están para situar al lector en el sitio donde estamos. Si yo tengo un lugar mágico muy bonito y empiezo la primera página de mi cómic con dos personajes dentro de una habitación hablando, el lector no sabe dónde estoy, ni si estoy en el futuro, ni si es un paraje de África, ni si es el futuro, ni si es un planeta diferente donde viven de otra manera. Entonces solo va a haber, en tu caso, por ejemplo, una gata y un gato o un perro hablando en primer plano.
pero no vas a ver qué está pasando. Entonces, en la primera página, casi indispensable, una gran viñeta para empezar a contar la historia. ¿Habéis visto cómics de Asterix, por ejemplo? ¿O de los Pitufos o algo parecido? Nada. Yo Nada. quiero comprar un cómic, pero todavía. Bueno, cuando veáis algunos de esos cómics que son tradicionales, que llevan mucho tiempo funcionando, vais a ver que casi siempre la primera viñeta es el pueblo donde vive Asterix, o la aldea de los Pitufos, o cosas así, y eso ya nos sitúa y ya nos lleva poco a poco a la vida de los personajes. En el cine también. En el cine generalmente vemos Nueva York, los puentes, no sé qué, los edificios, me voy acercando y de repente ya veo a dos tíos charlando, no sé qué, y viene el policía y que estáis traficando y qué tal, y ya, pero me han situado en la ciudad de una pasada. Pero primero he visto un plano grande de la ciudad y eso me lleva a entender, a entrar en la historia. Y a partir de ahí conoceré a los personajes, ¿vale? Eso es importante. Y luego, pues tened cuidado eso de que, como vais a planificar con calma las páginas, tened cuidado de que no se os vayan haciendo viñetas muy grandes hasta que al final de la página empiezan a ser más pequeñas porque no me caben. Y esto queda muy mal. Y más cuando voy a tener espacio para colocarlo todo. Vale, más cosillas narrativas para hacer bien una página. Bueno, solo una os voy a decir, que normalmente no la digo a los alumnos, normalmente no la digo, y es que los elementos, igual que en la lectura, van de izquierda a derecha, ¿vale? Si quiero hacer un coche corriendo, si quiero hacer personajes corriendo y tal, hacedles en esta dirección. Si las hacemos en la contraria, va a dar un poco sensación de que está como congelado, de que está parado, porque como nosotros leemos así, igual que el texto, pues todo lo que apoyemos en esta dirección parecerá mucho más dinámico, ¿vale? Y además así pasaremos de una página a la siguiente, a la siguiente y a la siguiente, con el movimiento de los personajes yendo en acorde con nuestra lectura. Pero bueno, hay salvedades, podemos cambiarla y demás, ¿vale? Pero más o menos así. Y ya está, eso es básico para empezar a planificar cómo queréis hacer la historia. Lo primero de todo, antes incluso de esto, apuntad simplemente cosas, frases, ideas e incluso bocetitos pequeños de que sale un personaje que no teníais pensado, lo que sea. Todo así como batiburrillo ahora de cosas, para ver si luego lo voy aplicando a la historia que estoy pensando, ¿vale? Y si la tenéis ya pensada, pues directamente podemos casi empezar a intentar colocar esto, ¿vale?